Vamos a hablar de los cambios de indicaciones de los lentes intraoculares difractivos en presbicia sin catarata, por lo que nos enseñó la córnea. No tengo interés financiero en Presbeyond, pero soy consultante para Carl Zeiss y claro, inventé el Artemis de Insight 100 de ArcScan. Ahora, la corrección de la presbicia siempre sale como un debate entre lo que es córnea o lo que es cirugía del lente, como si fueran dos planetas completamente diferentes. Y en los próximos minutos creo que los voy a convencer que esto no es un debate entre dos planetas, esto es un debate entre tres planetas. Y los tres planetas son la multifocalidad, la aberración esférica para aumentar la profundidad de campo, y la monovisión. Esas son las tres modalidades. Y estas tres modalidades se pueden hacer o en la córnea o en el lente. La multifocalidad la conocemos muy bien ahora porque los lentes multifocales son muy poderosos y se usan mucho. Pero acuérdense que las córneas multifocales se hacen con injertos de la córnea y también con ablaciones multifocales. La monovisión la conocemos desde hace mucho tiempo con la cirugía de la catarata, con lentes de contacto y con el LASIK. Pero yo los voy a convencer que lo nuevo es de usar la aberración esférica para controlar la profundidad de campo, para darle al paciente visión binocular modificada, donde se preserva la estereovisión. Y claro, hemos visto desde que empezamos a enseñar esto en 2004, las compañías han pasado de multifocalidad y han entrado más a esta área de EDOF. Entonces hablemos de multifocalidad y empecemos con la multifocalidad en lentes. Pues en el principio teníamos lentes bifocales multifocales, es decir, lentes que eran para o distancia o cerca o distancia intermedia, pero ahora tenemos los lentes trifocales que nos dan las tres distancias. El problema con los lentes difractivos es que hay difracción de la luz y esto quiere decir que los pacientes nos dibujan deslumbramientos que ven alrededor de luces en la noche y la mayoría de los pacientes lo toleran, pero no siempre. Y la otra cosa es que hay reducción en la sensibilidad del contraste en todos los ojos. Ese es un problema con la multifocalidad. Hablemos de la córnea, es lo mismo. Hemos visto una compañía que nos produjo una ablación biesférica multifocal, donde había una adición de 2.25 en el centro de la córnea. Y bueno, había mucha pérdida de líneas, 12% perdiendo dos líneas. ¿Qué hicieron? Bajaron la adición a 1.75 e introducieron un poquito de anisometría y mejoraron la seguridad del procedimiento, 12% a 5% pérdida de dos líneas, pero todavía no es suficientemente bueno, así que bajaron la adición aún más en el ojo dominante, dejando en el ojo no dominante, y ahí entonces, viendo que se puede hacer la cirugía sin perder dos líneas y acercándose a lo que estamos haciendo con Presbyon muchos años, claro, como 15 años después. Entonces, esta cuestión de multifocalidad, hay una alta probabilidad de que van a haber problemas o cambios de visión nocturna. Claro, el contraste va a ser reducido porque la luz está dispersada. Hay problemas de tolerancia, la mayoría de los pacientes lo toleran, pero no todos. Y la opción de retratamiento puede ser severa, puede ser un tratamiento topográfico complicado o un intercambio de lente intraocular. Pero sí, si los pacientes están bien tolerantes, hay buena visión de cerca, buena visión intermedia y buena visión en la distancia. Pasemos a la monovisión. La monovisión la conocemos muy bien, un ojo para distancia, un ojo para cerca. Quiere decir que un ojo ve mal en la distancia y un ojo ve mal de cerca y los dos ojos ven mal en el intermedio. Y sabemos que entre 50 y 60% de los pacientes lo toleran y eso es uno de los desafíos de la monovisión. Pero hay otros, hay pérdida de visión de lejos por sustracción neural, hay pérdida de estereopsis, sobre todo si la nexometría es más de 1,50 y esto no es recuperable. Hay pérdida de sumación porque hay supresión de un ojo y bueno, como decimos, problemas de tolerancia. Entonces, Graham Bartlett hace muchos años, siempre hablando de cirugía de la catarata con monovisión modesta para mejorar estos desafíos. Y él está trabajando sobre el hecho de que la adición entre los ojos
sucede si la anisometría es menos de 1.3 dioptrías, pero hay sustracción de lejos cuando está entre menos 1.3 y como 3 dioptrías, y luego hay supresión, quiere decir que la visión es monocular cuando lleguemos a 3 dioptrías de anisometría. También, como dije, aprendemos que una anisometría de 1.50 o más puede romper la visión estereoscópica. Así que tenemos que mantener una anisometría modesta entre los ojos, menos de 1.50, pero si hacemos eso, tenemos compromiso de la visión de cerca. Entonces, el problema aquí es que la monovisión nos da problemas nocturnos, pero se pueden corregir con lentes. Al máximo 70% de los pacientes lo toleran, y la visión intermedia es mala, aunque juguemos un poco con la cantidad de monovisión, la cantidad de anisometría, pero hay que escoger entre intermedio y cerca. Pasemos a la aberración esférica, y esto es donde todo el mundo está ahora continuando, y vemos que la industria entera está está aterrizando sobre esta solución. ¿Por qué? Porque la aberración esférica es una aberración natural. Esto ocurre en el ojo humano naturalmente, aumenta con la edad, de hecho aumenta durante la acomodación, se pone más esférico el lente y hay más aberración esférica que da más profundidad de campo. Y no es una ablación multifocal, no es multifocal, no hay más de un enfoque en el ojo. Esto marcha de otra manera. Fíjense aquí cómo se pone más y más borroso la visión aumentando la esfera. Y miremos a menos 1.50 de esfera sin y con aberración esférica. La imagen en la retina producida nos permite ver mejor las orillas de las letras cuando hay aberración esférica superpuesta sobre la miopía de menos 1.50. Quiere decir que el cerebro, como el cerebro tiene un procesamiento de la aberración esférica, quiere decir que de hecho en el cerebro la visión de cada ojo es mejor, y lo que está haciendo el cerebro es de reunir estas dos imágenes entre los dos ojos en comparación a la monovisión, donde está tratando de reunir estas dos y se depende de supresión de un ojo. Por eso la Presbyond marcha muy bien y es tolerado por la mayoría de los pacientes. Bueno, nosotros empezamos a enseñar esto en 2004-2005, y los laboratorios que tenían sistemas de óptica adaptiva empezaron a hacer las pruebas sin cirugía y mostraron en el laboratorio exactamente lo que estábamos nosotros enseñando. Era de que la aberración esférica, si la subimos, podemos aumentar la profundidad de campo. Pero lo importante es que aumentando la aberración esférica positiva o negativa, nos da el aumento de la profundidad de campo. Y había una cantidad de aberración esférica que donde en ese rango terapéutico hay esta ventaja de profundidad de campo, pero con más aberración esférica se baja el contraste y hay deslumbramientos de la noche, el cerebro no lo filtra, entonces llamamos eso el rango tóxico de aberración esférica. Entonces, sabiendo que podemos aumentar la profundidad de campo a 1,5 dioptrías con aberración esférica sin pérdida de contraste, ¿qué hacemos? Pues usamos una pequeña anisometría para que tengamos una zona de blend en el centro, una zona de mezcla, donde el ojo dominante está viendo como si fuera menos 0.75 en el intermedio, pero como si fuera plano en distancia. El ojo no dominante ve como si fuera menos 0.75 en la distancia y menos 2.25 de cerca, con la media a menos 1.50. Y esta zona de mezcla sucede porque los dos ojos en la zona intermedia tienen como aproximadamente la misma refracción de menos 0.75. Entonces estos desafíos de la monovisión son mejorados por el Presbyond. Y el Presbyond nos da una visión modificada binocular. Binocular es muy diferente de lo que nos estaba hablando Graham Barrett con la monovisión modesta, porque eso es monovisión y esto es visión binocular. Esto es también la razón por la cual los pacientes toleran mejor
el presbion que la monovisión. Por eso no hacemos pruebas de lentes de contacto para distinguir los pacientes que pueden pasar a presbion y los que no. Porque si haces pruebas de monovisión, vas a rechazar 30-40% de los pacientes a quienes les hubiera ido muy bien con el presbion. ¿Y por qué? Porque la visión intermedia en estos pacientes es buena. La visión de lejos es mejor en el ojo no dominante y la visión de cerca es mejor en el ojo dominante de distancia. Entonces, esto produce el blend. Miren cómo hay suma neural. Entre estos 400 pacientes de miopía, hipermetropía y emetropía, la refracción de menos 1,50 esperaríamos que el ojo vería 20/80, pero la 80% de los ojos ven 20/60, mejor. Y viendo que los ojos de dominantes, 92% veían 20/20, con los ojos juntos en la distancia, 96% de los pacientes ven 20/20. Es decir, hay sumación. Bueno, el procedimiento fantástico, el procedimiento de presbion es LASIK. Y el LASIK es un procedimiento muy fácil que todo el mundo sabe hacer. Y hemos publicado ya hace muchos años los resultados en miopía hasta menos 8,5, en hipermetropía hasta más 6 y en emetropía. Y vemos que casi todos los pacientes ven 20/20 J5 en miopía, en hipermetropía y en emetropía. Pero si miramos a 20/20 con J2, 95% de los pacientes hasta menos 8,50, 95% de los emetropes y 77% de los hipermetropes hasta más 6 ven 20/20 J2. Estos resultados no se pueden adquirir con los cálculos de lente intraocular. No hay cálculos con esta precisión. Claro que no, porque el Excimer es más preciso. Vemos que no hay pérdida de contraste. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Porque eso es la calidad de visión, se mantiene. Y no solo nosotros estamos publicando esto, ahora hay muchos investigadores por el mundo, en China, por todos lados, que están mostrándonos que ellos también pueden adquirir estos mismos resultados. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del hecho de que la multifocalidad tiene problemas, la monovisión tiene problemas y el aumento de la aberración con aberración esférica, aumento de la profundidad de campo, no tiene estos problemas. Entonces, por eso sucede que aún en la córnea que con el lente, todos estamos yendo en esta dirección. Estos lentes intraoculares se están ahora multiplicando alrededor del mundo. Claro, 15 años después de que lo mostramos en la córnea, como dice el título de mi charla, pero lo están haciendo. Entonces están abandonando la cirugía difractiva y están adoptando la cirugía refractiva. ¿Cómo decidimos entre córnea y lente? ¿Cómo? Pues tenemos que hablar de la población objetiva en la presbicia. Porque pacientes con catarata, con mala transmisión, claro que les pones un lente multifocal que transmite 85% de la luz y los pacientes van a estar muy, muy contentos. Pero un paciente con alta transmisión, aunque le bajas la transmisión de luz con un lente multifocal, tal vez no tan contento. Entonces, el problema es que estamos tratando estos pacientes donde les va muy bien con un trifocal, estamos tratando a estas pacientes igual que estas pacientes y no son poblaciones intercambiables. Es decir, la población entre 40 y 60 años, bueno, en Europa solo 30% de estos pacientes van a pasar a catarata de todas maneras y uno que cada 6 van a tener cambios de maculopatía que no se van a ver con el OCT en los años 50. Entonces, dándoles a estos pacientes la tecnología de hoy, también les previene que dentro de 20 años, cuando tengan catarata, que puedan tener un lente que de veras es acomodativo o que puede dar a ventajas que no existen ahora con lentes intraoculares. Claro, estamos evitando todos los riesgos catastróficos de la cirugía intraocular, de catarata. Claro, son raros, pero los estamos evitando completamente en la córnea. Y hablando de desprendimiento de la retina, esto es algo muy importante porque en los grandes estudios de FACO, ahora publicados en Francia, en Nueva Zelanda, sabemos que hay 7 veces más riesgo en los próximos 4 años después de la cirugía de la catarata de un desprendimiento de retina si la cirugía es hecha después de los 75 años
que en los años de 50 a 55. Así que hay que decirles a los pacientes que tienen siete veces el riesgo de desprendimiento de retina por hacerles esta cirugía de presbicia con el cristalino. Y la cirugía del cristalino, dicen, bueno, pues es permanente porque el lente intraocular no cambia. Bueno, eso no cambia, pero sabemos que el astigmatismo corneal empieza a cambiar. Tú le pones el lente intraocular a este paciente de 50 años y ahí es donde empieza a cambiar el astigmatismo de la córnea. Sabemos por estudios muy grandes que cada 5 años la queratometría cambia, así que el astigmatismo va a cambiar de una dioptría o más en un tercio de los pacientes en 5 años. Así que, ¿qué les va a pasar? No van a ver bien con sus trifocales con astigmatismo, se les va a tener que hacer un láser para corregir eso. ¿Por qué no empezar con el láser en primeras? Cirugía del cristalino claro no es corrección visual permanente. Empezamos a enseñar esto como hace 5 años y en el primer curso me vino un cirujano amigo de Bélgica que me había visto hablar de esto en la ACOS y me pidió que le haga presbiop, él era plano presbiop, y le dije que se opere en la semana antes del primer curso y que durante el curso nos dé una explicación de cómo decidió de hacerse esto en los ojos y por qué no la cirugía que él hace para sus pacientes de ponerles un trifocal. Después de este curso, otro y luego otro y luego otro, y ahora tenemos casi, bueno, 20 cirujanos de los que sabemos que se han operado de presbion. ¿Por qué? Porque están manteniendo su visión estereoscópica, porque no están perdiendo contraste. Pues llegamos a la misma conclusión. Entonces, en resumen, el presbion es una visión combinada binocular, en donde se puede corregir la presbicia pura sin refracción, pero hay una amplia gama de refracciones que se pueden corregir, más 5 hasta menos 9 con facilidad. Está basado sobre aberraciones naturales, aberración esférica. Hay la corrección del cilindro muy preciso, que no siempre es fácil con los lentes intraoculares. Y claro, es un procedimiento de LASIK, es el retoque que se tiene que hacer tal vez en algunos dentro de 5 o 10 años, es facilísimo, se puede retocar muchas veces. El centrado es en el eje visual con el eye tracker. No hay cambio en la sensibilidad del contraste y no hay alteraciones de la visión de noche. Está tolerado por más del 95% de los pacientes que vienen a verlos en la clínica. Claro que se mantiene esta estereoscopía, así que por eso yo creo los cirujanos oftalmológicos están haciendo esto en sus ojos y es hecho con LASIK. LASIK es un procedimiento de 10 minutos que se recupera dentro de 3 horas y el paciente está leyendo el menú esa noche con su esposo y el esposo está diciendo que quiere el presbion el próximo día. Entonces, en la comparación entre estos 3 planetas, yo creo que es obvio que todos, no solo en córnea, pero también en cristalino, están yéndose todos sobre lo que nos enseñó la córnea. Muchas gracias.